Mi nombre es Jorge Frankis. Y yo tengo videos en YouTube también todos los fines de semana. Hago streaming en vivo de las 2 hasta las 4 de la tarde, enseñando las escrituras y escritura sola para el remanente que se está preparando, o las vírgenes sensatas en este mundo, en preparación para el nuevo orden mundial que viene una dictadura mundial. Es necesario conocer las verdaderas doctrinas de la Biblia para no ser engañados. Recuerde que el objetivo del engaño es sacarte de la obediencia. Acuérdense esto, es muy importante. Por eso es que dice, el Salvador dice en Mateo 24, la primera admonición que dio, cuidad, no os engañen, cuidado que no te engañen. Porque el engaño es para llevarte a la desobediencia, porque Apocalipsis claro dice en 22:14, bienaventurados los que guardan los mandatos para que puedan tener acceso al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:14. Bueno, el objetivo de este video es responderle al sacerdote Luis Toro, donde una de las doctrinas que defiende mucho el catolicismo es que la Virgen María, que bueno, el nombre María ni existe en el hebreo, Miriam, pero vamos a decirlo como ellos lo dicen, que la Virgen María es la Madre de Dios. Ella fue el instrumento que el Padre Celestial utilizó para traer a su Hijo, para encarnar a su Hijo, un instrumento limpio, y por ella vino Yahushua, al que le dicen Jesús, el Salvador, a la tierra a pagar por nuestros pecados. Pero el objetivo difiere en el catolicismo totalmente al que la Biblia enseña, porque es para los católicos la Virgen representa corredentora y ella es una intercesora que está en el cielo. Pero esto es algo completamente erróneo, es completamente ajeno a la Biblia, porque los muertos nada saben. Y vamos a ir tocando diferentes citas bíblicas y partes de la Biblia para mostrarle que la Virgen María, señor Luis Toro o sacerdote Luis Toro, no está en el cielo. Primero vamos a ver la construcción del hombre en Génesis 2:7, perdón. Allí vemos, entonces el Padre Celestial formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Quiere decir que por el aliento de vida del Padre Celestial, el hombre se convirtió en un ser viviente. Quiere decir que el Padre le dio el poder de vivir al hombre. El hombre no tiene dentro un espíritu, lo que tiene dentro es el poder de vivir. Lo mismo sucede con los animales. Vamos a ver en Génesis 1:21, dice, Génesis 1:20, dijo el Padre Celestial, produzcan las aguas seres vivientes. Así que produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y en la cita 24 vemos que el Padre dijo, luego dijo el Padre Celestial, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, o así. Entonces, el espíritu, ahora lo vamos a ver en el libro de Eclesiastés, el espíritu de los peces y de las aves, el poder de vivir, que es lo que quiere decir ese espíritu, salió de las aguas. Por eso es que vamos a ver en Eclesiastés como el espíritu de la bestia vuelve a la tierra en la cita 24, y el espíritu de las aves y los peces vuelve al mar que lo dio, porque la fuerza de vivir la produjo. En la cita 20, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión del cielo. Y en la cita 24 leemos, luego dijo el Padre, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Entonces, en Eclesiastés bien claro, vamos a verlo en Eclesiastés 3:16, vamos a ver, Eclesiastés 3:16. Primero,
Vamos a ver, sí, vamos primero a Eclesiastés 3:16. Y después vamos a establecer aquí lo que cada representante en la Escritura y su autoridad respecto al tema que está tocando. En Eclesiastés 3:16 al 22 leemos: vi debajo del sol el lugar del juicio, allí impiedad, y el lugar de la justicia y iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará el Padre, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que el Padre Celestial los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Vemos como el espíritu del hombre regresa al Padre que lo dio. Y el de los peces y los pájaros regresa al mar. Y el espíritu de las bestias regresa a la tierra. Por eso dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? ¿Por qué? Porque el poder de vivir sube al Padre que se lo dio al hombre. Y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Entonces, aquí Salomón aclara con respecto a que los muertos nada saben. Vamos a ver ahora Eclesiastés 12:7. En Eclesiastés 12:7 leemos: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve al Padre que lo dio. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, dice la cita 1 del 12: acuérdate del Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Entonces, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompe el cuenco de oro, cita 6, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rodea sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva al Padre que lo dio. Y en Eclesiastés 9, del 1 al 6 leemos: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos del Padre, que sea amor o sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al impío. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno. Así que al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, bien claro está aquí que los muertos nada saben. Pero ¿qué sucede con la mayoría de las personas que creen, como la Iglesia Católica y otras iglesias espiritistas, que creen que el que muere va al cielo, no teniendo ninguna base en la Escritura, desconociendo cómo el hombre fue muerto, cómo fue el hombre fue creado? Y cómo el Padre prometió que si el hombre pecaba muriendo, morirás. La palabra en el hebreo está 2 veces. Esto indica un gerundio. El proceso de envejecimiento comienza. Por eso es que el Padre le dijo a Adán: el día que comieres de este árbol, muriendo morirás. Y la misma serpiente repite lo mismo cuando engañó a Eva, le dijo: el Padre Celestial sabe que muriendo no vas a morir. Y ustedes pueden buscar la palabra muerte, está ahí 2 veces, se convierte en gerundio. Muriendo morirás, el proceso de envejecimiento. En ningún lugar dice que el hombre tiene adentro un espíritu. Esto solo lo sacan a partir de Pablo
el apóstol, de quien Pedro dijo lo siguiente. Vamos a 2 de Pedro 3:16 para establecer la autoridad de Pablo y la autoridad de ¿cómo se llama este? De Salomón. ¿Quién tiene más autoridad en esto? Porque tiene que ver de acuerdo a la sabiduría que el Padre le dio. En 2 de Pedro 3:16, del 15 en adelante, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ustedes ven, Pablo recibió, la sabiduría de Pablo fue dada, la del Salvador no fue dada, es la suya propia, porque el Salvador es el Creador eterno. Y dice así, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Yo he visto este sacerdote Luis Toro cómo distorsiona la escritura. No solo distorsiona lo que Pablo dijo, sino las otras escrituras. Y aquí tenemos nosotros la llave exacta para descifrar que él no está interpretando, porque él distorsiona no solo lo que Pablo dijo, sino las otras escrituras. Vamos a leerlo de nuevo. Los cuales los indoctos, el doctor, ese señor Luis Toro es un indocto, porque él tuerce no solo lo que Pablo dice, sino las otras escrituras que no se pueden torcer. En ningún lugar en la Biblia se habla de que el Salvador, al que le dicen Jesús, Yahushua, dijo cosas difíciles de entender. Del único que se dice esto en la Biblia es de Pablo, y precisamente es a partir de Pablo que la Iglesia Católica y todos los que creen que hay vida después de la muerte utilizan los escritos de Pablo. ¿Por qué? Porque distorsionan lo que Pablo dice, y aquí Pedro establece que se convierten en un culto. Vamos a leerlo, esto no lo digo yo, vamos a leerlo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes, como ese sacerdote indocto inconstante, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Estimados, aquí hay perdición. Escuchen esto también. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de esto que está sucediendo de antemano, guardaos y no seas arrastrados por el error de los inicuos. ¿Cuál es el error de los inicuos? Distorsionar lo que Pablo dice y distorsionar las otras escrituras. Caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la misericordia y el conocimiento del Salvador, de Yahushua. A él sea la gloria y no a Pablo. En la cita 18 está estableciendo que hay un culto establecido a Pablo, porque esta gente pone las palabras de el Salvador por encima de las de Pablo. Y aquí dice Pedro, antes bien crecer en la misericordia y el conocimiento de Yahushua. A él sea la gloria y no a Pablo, porque está en el contexto hablando de Pablo, hasta el día de la eternidad. Bueno, teniendo esto presente, vamos a Primera de Reyes 3:12. Primera de Reyes 3:12. Leemos. Desde la cita 11, podemos establecer en la Biblia que Salomón, la gente quiere poner a Pablo por encima de Salomón, y eso no se puede hacer, porque el Padre Celestial estableció que Él le iba a dar a Salomón sabiduría por encima de todos los hombres, no Yahushua, acuérdense que Yahushua es el Creador, pero le iba a dar sabiduría a Salomón por encima de todos los hombres, que ningún hombre jamás en la tierra iba a tener su misma sabiduría. Vamos a leerlo. Entonces aquí podemos saber, por lo que dice Primera de Reyes 3, del 11 al 12, que lo que Pablo dijo con respecto a la muerte no puede ponerse por encima de lo que dijo Salomón, porque a Salomón se le dio más sabiduría que a Pablo, y él tocó precisamente este tema. Vamos a verlo. Y le dijo el Padre a Salomón: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿En qué? En sabiduría. Entonces, por eso es que no podemos utilizar lo que Pablo dice para establecer que hay vida después de la muerte, cuando podemos ver aquí que los muertos nada saben. Ahora, vamos a Lucas 2:36. En Lucas 2:36 vemos lo siguiente.
Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Qué tiene que ver esto? Estamos hablando aquí de una profetisa, y esta profetisa tenía una importancia por encima de la María, de Miriam, porque Miriam fue llamada bendita entre todas las mujeres, pero eso no solamente se le llamó a Miriam, sino también en el libro de Jueces se le dijo esto también a Débora: bendita eres entre todas las mujeres. Pero esto no tiene que ver que hereden inmortalidad, porque a Débora también se le dijo: bendita sea Débora entre todas las mujeres, y esta bendición también se le dio a Miriam. Pero el problema es que Miriam no está en el cielo, ni Débora tampoco, ni no hay ninguna mujer en el cielo. Vamos a ver ahora en Génesis 1, vamos a ver a Mateo 27 del 49 al 53. Mateo 27. Leemos. Del 49 al 53. Pero los otros decían: dejad, veamos si viene Elías a librarle. Mas el Salvador, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Así que vemos aquí que la muerte es un sueño. Por eso es que Yahushua dijo: Tabita, la muchacha, ella duerme. Sin embargo, ellos decían, se reían de él: no, ella está muerta. Pero él estaba hablando en el sentido espiritual de que el día de la resurrección, Yahushua dice: yo soy la resurrección y la vida. Y no hay vida sin resurrección. En ese orden es como va. Entonces aquí vemos que, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y cuando estas personas resucitaron, la Virgen María estaba viva todavía. Esto fue cuando Yahushua murió, aquí lo podemos ver, indicando que Yahushua fue al cielo y todavía la Virgen, la que le dicen María, que verdaderamente es Miriam, estuvo aquí en esta tierra hasta que murió y fue al polvo de la tierra. Ella no está en el cielo. ¿Por qué podemos decir eso? Porque vamos a Apocalipsis 4:4. Ya vimos que los muertos nada saben y que Apocalipsis 4:4. Leemos. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con corona de oro en sus cabezas. ¿Y quiénes son estos ancianos? Son los mismos que vemos en Daniel 7, cuando los libros son abiertos. En el cielo va a haber un juicio, en la que se refiere aquí al Apocalipsis. Acuérdense que Yahushua en Mateo 24 dijo: cuando veáis la abominación de desolación, en los últimos días miren el libro de Daniel. Así que Yahushua recomendó a Daniel, testificando que las profecías de Daniel 7, 8, 11 y 12 son para el tiempo del fin. ¿Y qué vemos aquí? Que dice que habían 24 ancianos. ¿Por qué hay 24 ancianos en el cielo? La palabra aquí en el griego es la palabra presbútero, que solo aplica a hombre, no aplica a mujer. Y son 24. ¿Por qué 24? Porque son 12 tribus y se necesitan 2 testigos. Acuérdense que en la Torá, o en lo que le dicen el Viejo Testamento, todo se juzgaba por 2 testigos o más. No se podía juzgar por un solo testigo. Y el Padre Celestial no viola sus propias leyes y ha establecido, podemos leer aquí en Apocalipsis 4, en el 5, de los 24 ancianos, porque son 2 por cada tribu, porque hay 12 tribus, las 12 tribus de Israel, que vemos en Apocalipsis 21 y 22. Y van a haber 2 testigos por cada tribu, porque en Daniel 7 los hombres van a ser juzgados cuando los libros se abran y se va a ver quién está en el libro de la vida o no. Así que, ¿cómo puede una persona subir en el cielo si en el juicio, si no hay un juicio en lo que se sabe quién se merece la vida o la muerte eterna? Podemos ver esto, ustedes lo pueden buscar en Apocalipsis 11, 16 también. Vamos a Apocalipsis 11, 16.
que lo que dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante del Padre Celestial en sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron al Padre Celestial. Y es muy importante entender que el Apocalipsis fue dado cuando Yahushua, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, ya tenía 98 años de acuerdo a los historiadores, y el libro de Apocalipsis fue dado, ya había muerto la Virgen María, habían muerto todos los discípulos, el único que quedaba era Juan. Y vemos que los que resucitaron en Mateo 27, cuando Yahushua resucitó, fueron todos ancianos, presbúteros también. Entonces, en el cielo no hay ninguna mujer. No hay evidencia bíblica que haya mujer, y mucho menos corredentora, porque en el capítulo 5, el que vemos es a Moisés. Escuchen esto. En el capítulo 5 de Apocalipsis vemos que dice, cita 4, yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, no fue una mujer, y uno de los ancianos me dijo, no temas, yo creo que este es Moisés. No llores aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Por qué vemos que... vamos a Daniel 12:13 para entender esto también, en Daniel 12:13. Yo veo que hablan de que el sacerdote tal fue canonizado y que ella está en el cielo, pero, estimado, no podemos creer eso por la razón de que el mismo Daniel, un hombre justo, no fue al cielo. Vamos a leerlo. Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderán. Pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Esos son los 3 años finales de persecución por el gobierno mundial. Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Y tú irás hasta el fin, hablándole a Daniel, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Así que ni tan siquiera Daniel está en el cielo. ¿Cómo me pueden decir a mí que en el cielo está este sacerdote, o el otro líder, Algo que no se puede probar. Vamos ahora a ver en Génesis 5, 21 al 24. Génesis 5. 21 al 24 leemos. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con el Padre Celestial, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijo de Ia. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con el Padre y desapareció porque el Padre Celestial le llevó. Y esto fue antes del diluvio. Lo mismo sucede con Elías. Vamos a Segunda de Reyes 2. Para ver el mismo acontecimiento. El Padre Celestial se llevó a Elías sin ver la muerte. Se llevó a Enoc sin ver la muerte. ¿Por qué el Padre no esperó a que murieran y se llevó el Espíritu? Lo mismo sucedió con Moisés en el libro de Judas. Vamos a la carta de Judas antes de leer aquí en Segunda de Reyes. En la carta a Judas, que está antes del Apocalipsis, leemos lo siguiente. La carta del apóstol Judas. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Padre Celestial te reprenda. ¿Qué fue? ¿El arcángel Miguel a ponerle flores a Yahushua? No, fue a resucitarlo, porque Miguel es el mismo Yahushua. Miguel quiere decir uno igual a Dios. Cuando fue a resucitarlo, él no fue a llevarle flores, fue a resucitarlo para llevárselo al cielo, porque si lo resucita en la tierra no sabe a dónde voy a ir, se levanta Moisés, ¿a dónde voy? Sin embargo, fue a buscarlo personalmente, lo resucitó, y por eso es que vemos en el monte de la transfiguración, vimos a Moisés y Elías, porque Elías fue tomado en cuerpo también, como fue tomado Enoc. Entonces está indicando esto que, y cuando vemos Mateo 27, cómo resucitaron esos profetas de antaño y conforman los 24 ancianos. Sabemos que la Virgen María no está en el cielo. Luis Toro, usted está enseñando. La Iglesia Católica es una iglesia espiritista y ellos enseñan espiritismo. Enseñan que el que muere va al cielo basándose en
no en evidencia poderosa de la Biblia, porque Salomón, al hombre que más sabiduría se le dio y habló con respecto al tema, dijo que los muertos nada saben. En Segunda de Reyes 2 leemos: y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Yahweh me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive ahora y vive tu alma, que no te dejaré. Descendiendo pues a Betel. Y aquí vemos, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Yahweh te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, calla. Y entonces aquí en Segunda de Reyes vemos la historia de cómo Elías fue llevado en cuerpo completo, no fue el espíritu de Elías, porque eso no se puede probar, porque ya vimos que Eclesiastés dice que el espíritu del hombre va al Padre que le dio. El espíritu de las bestias, quiere decir es el poder de la bestia de vivir, regresa a la tierra. El espíritu de los peces y de los pájaros regresa a las aguas. Y el espíritu del hombre, o el poder de vivir que el Padre le entregó en Génesis 2:7, regresa al Padre Celestial, pero no es un espíritu, porque en el cielo si no hay una contradicción inmensa. ¿Por qué el Padre tomó a Enoc sin ver la muerte? ¿Por qué tomó a Elías sin ver la muerte? ¿Y por qué tenemos aquí una evidencia de que Moisés fue resucitado, y por eso lo vemos con Elías en el monte de la transfiguración? Entonces, y en el cielo solo hay 24 ancianos. Señor Luis Torres, ¿cuál es el objetivo de llamar a Miriam o a María la Madre de Dios si ella está en la tierra esperando la resurrección y no tiene ninguna potestad en el cielo, no tiene ningún poder de ser intercesora ante el Padre Celestial por los hombres? Espero que este video les sirva para abrir su corazón a la verdad y abandonar la mentira, o continuar en la mentira, como dice la Escritura. Y los engañadores continuarán engañando y siendo engañados. Espero que este video lo abra los ojos. Yo estoy abierto a cualquier debate, y los debates se harían decentemente y en orden, con un moderador que estará en control del debate y tiempos asignados para cada. Por ejemplo, sería un 20 o 30 minutos de presentación de cada debatiente. Después viene la réplica a cada debatiente y 5 preguntas que se hace cada debatiente uno al otro, y después se abre el debate al público. Espero que este video sea para la ayuda de muchos. Que el Padre Celestial les bendiga.